La honra es la última virtud perdida de este siglo y nosotros vamos por ella. No tenemos que perderla, no tenemos que resignarnos a perderla. En nuestros hogares tiene que haber honra. Honra al abuelo, honra a la abuela si vive, aunque hable boberías, aunque tenga Alzheimer. Honra a la gente mayor, honra a las mujeres de la casa, honra a los niños de la casa. La honra significa, insisto, disciplinar, refinanciar relaciones, dejar de pagar hipotecas eternas. La honra no es pagar hipotecas eternas, ¿eh? Cuando hablo de hipoteca, hablo de hipotecas emocionales. No, fulanito le debo que me trajo a este país, menganito él me abrió las puertas. Bueno, ya está, un momento que uno ya paga. Y uno tiene que decir hasta acá, basta de toda la vida rendir pleitesía. No confundamos honra con pleitesía. No, confundamos honra con cuotas. Uno honra a quien nos honró, gracias hasta acá, y a continuar. Porque alguien te puede abrir la puerta para que pases, pero después quien te sostiene ahí es el Señor. ¿Sí? Quien te sostiene siempre es el Señor. ¿Están conmigo? Dios pone la cinta de medir alrededor de los corazones y nosotros la ponemos alrededor de lo que vemos. Y a pesar de la advertencia de Dios, no mires, yo no miro lo que los hombres miren, yo miro el corazón. A pesar de eso, seguimos juzgando a la gente por lo que hace, por lo que nos parece, por lo que a nosotros nos gusta y no nos gusta. Entonces yo no sé cómo es que Dios mide, yo estoy convencido que en el cielo nos vamos a encontrar con gente que pensamos que ni podía pasar por la vereda de una iglesia. Y otros que tenían el cielo asegurado, según nosotros, no van a estar ahí. Dios mide de un modo diferente. Y si alguien merecía la deshonra era el diablo. Pero Miguel no trató a su enemigo faltándole el respeto. Aún ante Satanás, Miguel sigue siendo honorable. Le dijo a Satanás que el Señor te reprenda. Arreglate con el que te creó. No le dijo diablo inmundo, basura, espíritu de cega. No. Lo respetó. Yo sé que algunos le van a decir, pero ¿cómo? Y bueno, Miguel dijo que el Señor te reprenda, ¿no? Que lo que uno debería hacer, te reprendo en el nombre del Señor. Estamos diciendo, no estoy yo, sino es el Señor el que se las va a arreglar contigo. Tercer principio, los que saben honrar no solo bendicen cuando ven una necesidad. Por ejemplo, el que tiene mentalidad de ratón, el que tiene mentalidad de Jerry, siempre va a pensar, ¿y por qué no dan dinero donde hay más necesidad? ¿Y por qué no van al África? Ay, ¿por qué amueblan esas casas lindas en Estados Unidos? Hay gente que considera dar solo si hay una necesidad. Padecen el síndrome de Judas. ¿Por qué en vez de desperdiciar este perfume en Jesús, no lo vendemos y se lo damos a los pobres? O sea, suena espiritual, pero en realidad es una mente que no tiene la menor idea de lo que significa honrar. Judas no entendía la honra. Para él, tirar un perfume a los pies de Jesús era un desperdicio. Por eso algunos no saben ofrendar y ponen centavitos. Porque la Biblia dice, honra a Jehová con tus bienes. No dice dale una limosna a Jehová, dale un tip, dale una propina a Jehová. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces, cuando yo voy a poner una ofrenda, me tengo que preguntar, no si el billete es pequeño o grande, sino si realmente lo estoy honrando. Porque puede que seas como la viuda y es lo último que tienes y lo estás honrando a Dios con tus 2 monedas. O puede que estás tirando una propinita que no le darías ni siquiera al camarero de la esquina y entonces estás deshonrando a Dios. La gente no es que no sepa ofrendar, no tiene ni idea lo que es honrar. Porque si tú le tiras una moneda al piso, al camarero, para que la levante del piso, no lo estás honrando. La gente no tiene idea de lo que es honrar, no es que no sabe ofrendar. Y alguien que no sabe honrar tampoco sabe adorar a Dios. Es imposible que alguien levante las manos y cante soberano Dios y no se le caiga $1 en la ofrenda. ¿Por qué? Porque no adoramos a Dios porque Dios lo necesita.
Aunque Él se merece toda la alabanza y la adoración, lo adoramos por una cuestión de honra y porque nosotros necesitamos adorarle. Entonces, aquel que no sabe ofrendar, yo tengo la teoría de que tampoco sabe adorar. Porque pensará que Dios tiene un problema de estima o un problema hormonal y necesita que lo adoren. Porque Él ve a donde hay necesidad, no sabe lo que es la honra. Pero quienes fuimos educados para honrar, no honramos a la gente porque necesariamente se lo merezca, sino porque nosotros somos honorables. Fuimos creados con honorabilidad. Para los cristianos la honra, la honorabilidad es una condición del corazón, un estilo de vida. ¿Por qué? Porque es difícil leer la Biblia, por ejemplo, sin que seamos expuestos a una cultura con niveles de honra, niveles de autoridad. Todas las escrituras tienen esos niveles. Jesús dijo en Mateo 10:40, el que a vosotros honra, a mí me honra, dijo el Señor. El que me honra a mí, honra al que me envió, o sea, honra a Dios. El que honra a un profeta, por cuanto es profeta, va a recibir recompensa de profeta. El que honra a un justo, por cuanto es justo, recibirá recompensa del justo. Y cualquiera que honre a uno de estos pequeñitos, aun con un vaso de agua fría, solamente un vaso de agua fría, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no va a perder su recompensa. Entonces es sencillo, en resumen, Jesús pasa de honrar a un profeta, luego honrar a un hombre justo y termina con honrar también a los pequeñitos. Como que cubrió todas las bases y la dinámica de la autoridad. Quienes están por encima de nosotros, quienes están en nuestro nivel, y finalmente dice el Señor, y también no te olvides de honrar a los que están bajo tu cuidado. Entonces todo ser humano con quien nos relacionamos encaja en una de esas tres categorías: por encima, por igual y por debajo. Hasta el día de hoy yo siempre digo que sigo honrando a mis pastores. Seguimos honrando a los pastores que nos alimentaron, que tuvieron en alguna temporada de nuestras vidas. Algunos de ellos se han equivocado, aún así tienen un lugar de honra, deben tener un lugar de honra en nuestro corazón por el resto de nuestras vidas, porque nos alimentaron, porque en un momento de nuestra vida nos trajeron palabra. Algunos han tenido serios problemas personales, pastores que estuvieron en un momento en mi vida, y alguien me dijo alguna vez, ya ni los menciones porque quedas mal. Pero yo no honro necesariamente a quien se lo merece o tiene una vida impoluta. Honro, insisto, soy un hombre de honor. Esa es mi esencia. River es una iglesia de honor. River es una iglesia que si sale a dar comida, honra a quienes están recibiendo esa charola o ese plato de comida. Les tiramos la comida como diciendo son gente de menor categoría. Honramos a quienes por esta temporada les toca estar por debajo, a los que están por igual, a las autoridades. Pero antes de meterme de lleno en este mensaje, yo quiero que repasemos rápido, de manera expeditiva, vuelo de pájaro, lo que significa honra, porque siempre hay mucha controversia conforme el significado que entiende cada quien. La definición etimológica de honra es valoración, apreciación, estima, consideración, respeto. A veces, para entenderlo mejor, para que una palabra se entienda mejor, hay que ver o revisar su antónimo. El antónimo de honra es deshonra. Entonces, cuando no hay honra, hay deshonra. ¿Qué es deshonra? Algo común, algo pueril, algo ordinario, algo niño. Cuando algo es común y ordinario, lo deshonramos. Por eso la Biblia dice que hay vasos de honra y vasos de deshonra. Cuando hablaba de los vasos de honra, son los que se ponen encima de la mesa. Cuando hablaba de los vasos de deshonra, la hipérbole o la metáfora es la basinica que se pone debajo de la cama cuando el baño está lejos. Entonces, uno de los ejemplos más fuertes de las Escrituras es Cam. Cam fue el hijo menor de Noé. Después del diluvio, Noé se dedicó a la agricultura. Entonces, una noche, las Escrituras dicen que
bebió de más y se emborrachó. Y Noé, una vez ebrio, se fue tambaleando hacia la tienda, se quitó toda la ropa y se desmayó desnudo, completamente desnudo. Entonces Cam, cuando entró a la tienda donde estaba su papá desnudo y lo vio, salió y se lo contó a todos los hermanos burlándose. Dijo, muchachos, tienen que ver esto. El viejo está borracho como una tuba, totalmente desnudo. No se pierdan este espectáculo ridículo. No tenían celular, sino lo colgaban en las redes. Cuando Sem y Jafet, que eran los hermanos, oyeron la burlona historia de su hermano, respondieron de una manera diferente. Agarraron una túnica, se la echaron sobre sus hombros, entraron a la tienda caminando hacia atrás y le tiraron la túnica sobre el cuerpo desnudo de su padre. Ellos no querían ver la vergüenza de su papá. A la mañana siguiente Noé se despierta, descubre lo que Cam había hecho y Génesis 9:25 relata, y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos, esclavo de esclavos será a sus hermanos, mas bendito sea por Jehová Sem, y Canaán lo va a servir. Engrandezca Dios a Jafet, y Canaán lo va a servir. Canaán será siervo. Esto fue un principio profético para varias generaciones. Cam deshonró a su padre y esa maldición alcanzó no solo a él, sino a los hijos, a los nietos, a los descendientes. De ahí vienen los cananeos, los que habitan Palestina hasta el día de hoy. Alguien podría pensar, sí, pero Noé se emborrachó. ¿Cómo vamos a honrar a un tipo que está haciendo una tontería, una locura? Sí, pero el fracaso moral de Noé era una prueba de honra para sus hijos y reveló sus corazones. Y esto no es encubrir el pecado. Una cosa es no encubrir el pecado y otra cosa muy distinta es el canibalismo público. Por eso la Biblia no dice, honra a tus padres si se lo merecen, porque la mayoría no se lo merecen. No porque tus padres sean malos, sino porque todos somos malos padres. Gloria a Dios que hay una como yo. Todos somos malos padres. ¿Quién aprende a ser padre o madre antes de serlo? En el aprender a vivir se nos va la vida. Entonces nuestros hijos nos van a pasar facturas como nosotros se la pasamos a nuestros padres. Nosotros decimos, me tenían que haber criado mejor, no tenía que haberme abandonado, no tenía que haber sido abusivo, no tenía que haberme pegado. Nosotros también vamos a cometer errores y nuestros hijos nos van a juzgar. Pero lo que quiero decir que en todo caso Dios trata con la inmoralidad o con los errores de los padres como trató con la de Noé seguramente. Dios es quien juzga. A nosotros nos resta honrar. Honrar no es aplaudirlo. Honrar no es estar de acuerdo. Es como la lealtad en la iglesia. La lealtad está mal entendida. Soy leal mientras esté de acuerdo. No, la lealtad es lealtad. David fue leal a su suegro Saúl y Saúl lo perseguía para matarlo y él era leal. No tocaré el ungido de Jehová. Eso es lealtad. Lealtad, mientras tanto esté de acuerdo, no es lealtad. Es servilismo. Entonces, la honra es, yo voy a honrar. Mi padre me abandonó. Bueno, donde sea que esté, yo no voy a hablar de él mal. No tengo nada bueno para decir, no digo nada. Miren qué sencillo. Ustedes dicen, pero yo no tengo nada bueno para decir. Entonces no digas nada. No envenenes, no contamines. Honra la memoria de quien ya no está. Hónralos. Habla de ellos desde la experiencia, desde los errores que no quisieras cometer, pero cuando uno los deshonra, uno es maldito. Y dice la Biblia, hónralo para que te vaya bien, para que seas de larga vida, para que no tengas una muerte prematura. Y algunos dirán, pero este es así, y qué sé yo, está en la Biblia. Si no tenemos que replantearnos para qué estamos acá. No te estoy diciendo algo que me parece a mí, lo estoy respaldando escrituralmente. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Nosotros no debatimos si el asesinato está bien o mal. No está sujeto a debate si la fornicación u otros pecados están mal. Porque entonces siempre ponemos sujeto a debate. Bueno, es que
el Señor no sabía los padres que yo tengo. ¿Cómo no va a saber? Ahora, vamos a dar vuelta a la tortilla. Los padres también tenemos que honrar a nuestros hijos. Porque yo muchas veces he escuchado a padres hablarle a sus hijos de maneras tan degradantes y hasta humillarlos en público. Conocí la historia de un padre cristiano que le dijo a su hija que si no bajaba de peso, jamás se iba a casar. Le dijo a la hija, aprende a cerrar la boca porque pareces una ballena y si no paras de comer, nadie se va a fijar en ti, nunca. Vas a quedar solterona. Y ella, en un abrumador sentimiento de vergüenza, se fue a su cuarto, cerró la puerta, se desnudó y miró detenidamente su cuerpo y por primera vez lo odió. Sintió odio hacia él, hacia su cuerpo. Y desde ese momento se volvió demasiado consciente de su tamaño y se consumía pensando en su sobrepeso. Y entonces, no obstante, comenzó a cuidarse con las comidas, redujo las porciones, comenzó a perder peso, pero jamás olvidó las palabras del hombre a quien ella más había admirado desde que era una niña, su propio padre. Y desarrolló un nuevo paradigma en su mente. Si estoy delgada, soy digna de amor y atención. Si estoy gorda, ni siquiera le gusto a mi padre. Y esa mentalidad la situó en una espiral descendente hasta que se fue deteriorando en un estado de bulimia y anorexia, y ella desarrolló una relación amor y odio con la comida. Le encantaba comer, pero odiaba estar gorda. Recurrió a laxantes, a diuréticos para purgar su cuerpo, se hizo adicta hasta que por un mes no tuvo más movimiento intestinal y devino en un hospital. Finalmente Dios sanó su mente, trató con ella, sanó su cuerpo y ella escribió un libro que se llama No eres lo que pesas, que fue un éxito rotundo, un éxito editorial. Y allí en ese libro, ella de manera descarnada relata: ¿cuánto de todo esto pude haberme evitado si mi padre hubiese manejado la situación que yo vivía de un modo diferente? Y si él hubiese escogido palabras de afirmación y aceptación en lugar de degradar mi aspecto físico. Se pregunta, ¿y si él hubiese escogido una manera más constructiva de enfocar el mantener mi peso saludable y la ingesta de alimentos? Entonces los padres podemos deshonrar a nuestros hijos de muchas formas, no solo insultándolos o diciéndole palabras negativas, sino también negándole las palabras positivas. Yo me crié con esa filosofía de negarme las palabras positivas, y la gran mayoría de nosotros, aunque destaco lo positivo que aprendimos a honrar, también tengo que destacar lo negativo que nos decían: cuando hace las cosas mal te lo voy a decir, cuando hace las cosas bien, ¿qué espera? ¿Que le felicite al Señor? Sí, no estaría mal. Mamá, me saqué una alta nota. ¿Y qué querés, que haga una fiesta? Es tu obligación. En esta casa usted no hace nada más que estudiar. Yo soy la que friega y se está muriendo por fregar. Usted lo único que tiene que hacer es estudiar. Ay, el Señor quiere que lo felicite porque trajo una buena nota. Sí, está mal. Pero bajaba un poquito la calificación. Ahí entonces venía la reprimenda. Y nuestros hijos necesitan mucha afirmación, mucho aliento. Necesitan que les digan que son amados, que son valorados. Y si no se lo decimos nosotros, van a buscar esa aprobación en lugares equivocados. Pero van a buscar aprobación, ya sean amigos, en vicios, o lo que es peor, van a buscar sentirse valiosos en camas ajenas. Hay muchachas que entregan sus sexos porque dicen: es de lo único de lo cual estoy segura, porque me dice que lo hago feliz. En casa no hago feliz a nadie. Entonces no tiene un problema de promiscuidad, tiene un problema de estima, de valoración. En el único lugar que se siente valorada es en una cama, y del único que está segura alguna chica por ahí o algún muchacho es de su cuerpo. Pero después no está seguro de nada porque sus padres todo el tiempo le resaltan lo negativo.
Entonces puede resultar un gran daño cuando solamente unas palabras de afirmación podrían haber evitado una herida. La honra a nuestros hijos evita muchos dolores de cabeza. Y cuando hablo de honrar también significa corregir. Eso es honrar, corregir con amor. Te voy a dar otro ejemplo bíblico para que no digan se le ocurrió a él. El rey David tuvo muchos hijos de diferentes esposas. Era un rey divertido, promiscuo, de moral distraída. El mayor se llamaba Amnón y el tercero Absalón. Amnón le hace algo muy malo a la hermana Tamar, a su media hermana Tamar. Tamar era su media hermana, pero era hermana directa de Absalón, del otro, del mismo padre y madre. Resulta que Amnón fingió un día estar enfermo y le dice a su papá: ¿por qué no me mandas a mi hermanastra Tamar a que me sirva la comida, me atienda como enfermera? Cuando ella llega, él despide a los sirvientes, cierra la puerta y la viola. Después de violarla y ultrajarla, la echa de su recámara. Él había deshonrado a una princesa virgen y destruyó su vida con vergüenza. Cuando el hermano directo de Tamar, Absalón, se entera, odia a Amnón, lógicamente por haber deshonrado a su hermana, y espera en silencio a que su padre haga justicia. Pasa el tiempo, el rey no hace nada ni dice nada. Y Absalón queda devastado, dice: este tipo quiere gobernar una nación, quiere ser el rey de Sión, no puede gobernar su casa. Esperó un año y su padre seguía sin hacer nada. Así que un día decide hacer justicia por mano propia. Hace una fiesta, apuñala por la espalda al violador y se echa a la fuga. No obstante, alberga un odio visceral contra su padre David por haber hecho caso omiso, por cerrar la boca ante tamaño ultraje, por no haber ejercido la disciplina. Y fue tal el resentimiento de Absalón que desde el exilio trama un golpe de estado contra su padre y decide ir a por la corona. Entonces el conflicto se hace tan intenso que el rey David tuvo que huir para salvar su vida. Y Absalón fue consumido con odio y amargura. Finalmente, para hacer la historia corta, Absalón fue asesinado por uno de los hombres de David. Un heredero al trono que murió en la flor de la vida. Otro que murió apuñalado en una reunión familiar. Una hija violada por su propio hermano. Toda esta tragedia, este dolor, no se pudo haber evitado si David aplicaba disciplina a Amnón. ¿Y qué me dices de Tamar? ¿Cómo se habrá sentido la niña de papi? Que ese papi nunca hizo nada por defender su inocencia y su honor. Entonces lo más probable es que ella también odiara a su padre. Su vida hubiese sido diferente si su padre hubiese castigado al violador. Pero ¿qué duda cabe? ¿De qué manera las tragedias familiares de David podrían haberse evitado si él hubiese honrado a sus hijos aplicando disciplina? Ojo, que esta sea la generación que menos honra, no es por culpa del diablo, es por culpa de los padres. En resumen, el negarse a corregir a uno de sus hijos deshonró a todos los hijos. Y obviamente deshonró a Dios, claro. Yo he conocido muchos papás, muchos padres que son lerdos para corregir a sus hijos porque no quieren perder la paz en el hogar. No la quieren perder, no quieren perder su propia paz. ¿Vieron el chiste que yo siempre le cuento del muchachito que está haciendo un despadre, un desastre en el mercado? Y el papá dice: tranquilo, Joel, tranquilo, Joel. ¡Papá! Rompe todo el niño. ¡Ay, Joel! Joel, haya paz en tu corazón, Joel. Y una madre le dice: yo lo admiro, cómo tiene esa paz, cómo le habla con tanto amor al hijo. Y dice: no, Joel, soy yo. El patrón nunca varía. Cuando los padres no corrigen a sus hijos terminan despreciándolos. ¿Quieres ganarte el desprecio de tus hijos?
no lo corrijas, consiéntelo, sal corriendo a comprarle todo lo que quiera comprar cuando te haga un caprichito, porque no, es que no quiero perder la paz. Y voy a ir más profundo todavía con este tema de la honra. Proverbios 3:9 dice: honrad al Señor, honrad a Dios. Esto no significa venir a la iglesia una vez a la semana solamente. Significa estimar, respetar, reverenciar a Dios por encima de todos. De nadie o de nada puede ser más importante que Dios. ¿Cuándo deshonramos a Dios? Cuando valoramos a una persona por encima de cualquier cosa, o por encima, cualquier cosa que esté por encima de Dios. Por tanto, cuando la honra a cualquier persona sobrepasa la honra a Dios o la obediencia que deberíamos tener a Dios, eso encaja en la categoría de idolatría. Alguien inventó por ahí, y esto va a seguir incomodando la teología de alguien, pero quiero que me preste atención antes de apedrearme. Primero Dios, después la familia, finalmente el ministerio. Y esto amerita una aclaración. No es del todo verdad y no es del todo mentira. Dicen primero Dios, después la familia, después del ministerio. Entonces primero habría que aclarar que etimológicamente qué es ministerio. Ministerio no es venir a la iglesia, ministerio es una asignación divina. Es una misión de parte de Dios. El orden bíblico fue siempre Dios, asignación y familia. Claro, cuando esto está mal entendido, creemos que Dios, horas en la iglesia, descuidar mi familia. No. Dios, asignación y familia. Lo voy a explicar. Proverbios 24:27 afirma: ordena tus labores de afuera, tenlas listas para ti en el campo y después edifica tu casa. Nunca vamos a verle que Dios le dice a Abraham: vete de tu tierra y tu parentela, pero si Sara no está de acuerdo me avisas y yo veo de cambiarte la orden. No quisiera que pierdas la paz en tu casa. Sabemos que Sara a veces no tiene los patitos en fila. O a José: mira José, tengo un sueño para ti, pero asegúrate que tus hermanos te apoyen, que estén de acuerdo. No quisiera una disputa familiar, a ver si te terminan vendiendo como esclavo. O a Jonás: mira, la idea de Jonás es que vayas a Nínive, pero consúltalo primero con doña Jonás, porque si no yo me busco otro candidato. O al Espíritu Santo decirle a María: Dios te salve María. La idea es que concibas en tu seno al Hijo de Dios, pero consúltalo con tu prometido José, no sea que no quiera apoyarte y se arruine el noviazgo o el compromiso. O Jesús a Pedro: antes de seguirme y tirar las redes, ¿por qué no lo consultas con tu mujer y tu suegra? Lo que menos quiero, Pedrito, es generarte un problema en la casa. Los hermanos de José eran familia, no entendían su asignación. El padre de David era familia, no entendía la asignación de su hijo menor. Séfora era familia, no creía en la asignación de Moisés. La esposa de Job era familia, no creía en su asignación. Los propios hermanos de Jesús eran familia, no creían en su asignación. Por eso hay que diferenciar ministerio de asignación. Jesús dijo en Mateo 10:34: no penséis que yo he venido a traer paz en la tierra. No vine a traer paz, vine a traer espada. He venido a poner disensión del hombre contra su padre, del hijo contra la madre, de la nuera contra la suegra. Los enemigos del hombre muchas veces estarán dentro de su casa. El que ama u honra a su padre y a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama u honra a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. En otra traducción más simple: si ustedes prefieren a su papá, a su mamá más que a mí, o prefieren a sus hijos más que a mí, no merecen ser míos. Si no cargan su cruz y me siguen, no merecen ser míos. El que no haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o tierras por mi nombre, ese recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. El que no deje esas cosas no es digno de mí. Vieron que nunca se predica esto, por eso no hay tantos amén, pero está ahí. No podemos poner a nuestros hijos por encima de Dios, cuidado. Entonces cuando no los corregimos, deshonramos a Dios.
Tengo otro ejemplo bíblico más duro. Moisés fue otro que estuvo a punto de perderlo todo. Puso a otra persona por encima de Dios. Su error fue tan grave que Dios estuvo dispuesto a matarlo. Posiblemente este sea el versículo más extraño y menos predicado de la Biblia. Éxodo 4:24 dice: y aconteció en el camino que Jehová le salió al encuentro a Moisés y lo quiso matar. Casi nadie predica de eso, como que eso no está en la Biblia. Claro, porque el Señor se le acaba de aparecer ante una zarza ardiente. Moisés baja de la montaña, reúne a su esposa, a sus hijos, y dice: vamos para Egipto porque Dios me dijo que tengo una asignación. La primera noche que acamparon, Dios sale a matar a Moisés. ¿Por qué trataría de matar a alguien que acababa de decirle: libera a mi pueblo? Parece que Dios es esquizofrénico. ¿Qué fue lo que sucedió? La historia no nos da ciertos detalles menores, pero es muy fácil llenar los vacíos y los huecos de la línea del relato. Cuando Moisés baja de la montaña, tiene una plática con su esposa Séfora, mucho antes que fundara su casa de maquillaje. Séfora es una mujer de Madián, una de las 7 hijas de un tal Jetro, de un pueblo árabe. Me imagino que la plática fue más o menos así: cariño, se me apareció Dios y me dijo que tengo que regresar a Egipto a liberar a mi pueblo de la esclavitud del faraón. Su esposa Séfora le dice: dale, yo voy contigo, viejo. ¿Cuándo salimos? De inmediato. Dice: pero antes tenemos que hacer algo. En la montaña Dios me recordó el pacto que hizo con Abraham. Me dijo que debemos circuncidar a nuestros 2 hijos. Así que vamos a comenzar con Gerson, el mayor. Por alguna razón Séfora no se opone, circuncida a Gerson, pero cuando le llega el turno al menor, Eliezer, el menor, ella pone los brazos en jarra así, se planta entre el hijo y Moisés y le dice: lo siento, no vas a hacer esa tortura al pequeño, no lo voy a permitir. Ya se me corre el maquillaje, Séfora. No sé qué clase de Dios cruel tienes, pero ya fue suficiente por hoy. Y luego imagina que empieza una gran discusión matrimonial. Ella argumenta, ambos gritan, quizá ella amenaza a Moisés. La pelea dura todo el día, toda la noche. Al día siguiente no se hacen comidas, duermen separados, él va al sillón. Todo empeora. Finalmente Moisés se harta de la resistencia de la mujer y piensa: yo ya estoy cansado de pelear. Yo tengo un llamado a liberar una nación entera y estoy con esta loca, con esta esposa. Yo necesito un poco de paz. Otra vez el mismo patrón. No quiero confrontar a mis hijos porque se pierde la paz. Se arruina la Navidad. No, también lo mismo. No, yo quiero tener paz. Así que cede, le dice Sefi. Está bien, vamos. Van camino a Egipto. Y ahí el Señor se le aparece para matar a Moisés porque no había honrado a su esposa en lugar de honrar a Dios. Dios no está dispuesto a tolerar eso de un líder escogido. Sin embargo, cuando la esposa de Moisés ve que Dios lo va a matar a su esposo, ella agarra y circuncida a ella a su hijo. Enfurecida toma un cuchillo, una piedra y ella misma circuncida al hijo menor. Y luego arroja el prepucio del chico a los pies de Moisés y le dice: entonces Séfora toma un pedernal afilado, echa a los pies el prepucio de su hijo y le dice: a la verdad, a partir de ahora solo somos esposos de sangre. Y a raíz de ese incidente el matrimonio se separa. Dice en Éxodo 4:26: y Moisés la dejó ir. Ella vuelve con su hijo a Madián y él continúa camino de Egipto. ¿Qué sucedió? ¿Era tan importante la circuncisión? No, para Moisés quería mantener la paz en lugar de ser un pacificador, que son cosas diferentes. Nunca dijo Jesús: bienaventurados los que mantienen la paz. Él dijo: bienaventurados los pacificadores. Quien mantiene la paz hace concesiones a la verdad, a fin de mantener un falso sentimiento de paz. Jesús dijo que en Nazaret no lo habían honrado. Vieron a él un hombre ordinario, vieron en él un muchacho común. La Biblia relata en Marcos
6:5, dice, y no pudo hacer en Nazaret milagros, salvo que están unos pocos enfermos y se fue. Y yo siempre me pregunté, ¿por qué Jesús no pudo hacer milagros en su ciudad natal? ¿Qué o quién se lo impidió? Porque él hizo grandes milagros en muchas ciudades. Bueno, la respuesta de por qué no pudo hacer milagros en su ciudad natal está en la misma gente de Nazaret, registrado en Marcos 6:2, que murmuraban, ¿y de dónde tiene este tipo estas cosas? Otro decía, ¿y qué sabiduría es esta? ¿De dónde la sacó? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas, de Simón? ¿No están aquí con nosotros también sus hermanas? Y se escandalizaban de él diciendo, ¿este de dónde salió? ¿De dónde vino? Y Jesús le decía, no hay profeta con honra en la propia tierra, y mucho menos entre sus parientes y en su casa. Marcos escribe en un momento que hasta los hermanos de sangre de él, los hermanos orgánicos, digamos, biológicos, estaban resentidos y ofendidos con Jesús. Entonces yo me puedo imaginar a una vecina de esas que pululan la geografía de todos los barrios, con la escoba doblada, esa que se le dobla la escoba de tanto chismosear en la vereda, diciendo, esto no puede ser, si este tipo estuvo en la misma clase de la escuela de mi hijo. ¿Qué se vino a hacer el Mesías? Si venía a hacer la tarea a casa de mi hijo. Otro añade, no, si su familia es vecina mía, jugaba con mi hijo. Otro alega, yo lo conocí de más grande, construyó la mesa en la cual comemos todos los días. Estamos hablando del hijo del carpintero del barrio, ¿de verdad? Entonces, en resumen, una vida que no honra es una vida que se queda sin acceder a ningún tipo de milagros. No podemos obtener algo milagroso nunca de alguien a quien consideramos ordinario. No se puede. Si Jesús es alguien más, si Dios no nos produce temor, lo más probable es que no haya milagros en nuestra vida. Lo mismo pasa cuando queremos recibir una palabra de Dios de quien no consideramos, ni siquiera que sea un vocero del Señor. Por eso yo digo siempre, en cuanto tú no consideres al hombre de Dios como un hombre de Dios, no vas a poder recibir más. Eso explica por qué en un mismo servicio alguien recibe muchísimo y a su lado el otro bosteza como un hipopótamo y se duerme. Y uno dice, pues es el mismo servicio, si es el mismo mensaje. Hay gente que a veces escribe, que mira nuestras transmisiones y dice, yo no puedo creer, mi sueño es estar en River y cada vez que enfocan veo a uno que está durmiendo. Y bueno, la explicación es que uno llegó al servicio para honrar a Dios y otro vino a perder 2 horas de su vida. Entonces, cuando no tiene expectativa, cuando no honra el servicio, cuando no dice, hoy me levanto para honrar a Dios, hoy me lavo la cara porque voy a honrar a Dios, cuando solamente dice, hoy toca ir a la iglesia, entonces no va a recibir milagros. Es el mismo Señor, es la misma presencia, uno honra y el otro no honra. ¿Sí? Segundo principio, la honra hace que tratemos con respeto aún a nuestros enemigos. Judas 1:9 relata este principio, dice, ni siquiera el arcángel Miguel, cuando argumentaba con el diablo disputándose el cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar contra el diablo un juicio de maldición. Esto le va a incomodar la teología de unos cuantos, pero está en las Escrituras. Judas es un libro canónico, no lo acabo de inventar. Le dijo el ángel al enemigo, que el Señor te reprenda, que se arregle contigo. Y agrega Judas, algunos maldicen todo lo que no entienden. Y como animales irracionales que no piensan, es precisamente esa maldición de lo que no entienden los que los corrompe. ¡Qué fuerte! Tenemos que tener mucho cuidado de no maldecir lo que no entendemos.
A veces me muestran una cosita por ahí en YouTube, mirá este mover de Dios por acá, mirá acá la gente hace como animales, acá la chiripiorca del chavo. Yo he aprendido, si no entiendo, no juzgo. Yo no sé cómo mide Dios. Entonces, del mismo modo, cuando los reyes y los presidentes y los primeros ministros se hacen presentes el uno al otro, lo vamos a ver a veces en los periódicos, en la televisión, se abstienen intencionalmente de dar algo que el otro necesite. Porque dar para suplir la necesidad de otro líder sería exponer un lugar de vulnerabilidad en él. No lo honraría. Señor presidente, le quería regalar este desodorante porque el otro día cuando lo saludé vi que el que usa lo abandonó. ¿Le darías un cepillo de dientes, un hilo dental a un presidente? No, porque la verdad que los tenía en casa y dije, le va a venir bien. O sea, cuando le damos a un líder, a alguien a quien amamos, algo que necesita, estamos diciendo que descubrimos un lugar de carencia en su vida. Cuando suplimos una necesidad, estamos diciendo, tengo algo que tú no tienes. Está bien. Vamos a darle de comer a los que viven en situación de calle. Le estamos dando algo que ellos no tienen. La honra es otra cosa. Por eso, para poder honrarse, los grandes líderes siempre intercambian regalos que son de lujo, que no son de primera necesidad. O algo típico, esto es algo típico de mi país, o un cuadro, lo que sea. Si le pagas un café a alguien, no es porque necesariamente esa persona no puede pagarlo, sino porque lo quieres honrar. Te quiero honrar pagándote un café. Después está el otro, el que no puede entrar a la cafetería porque no tiene. Pero si tú le dices al que está delante, ¿me dejas pagarte el café? No es que está diciendo, te veo cara de ratón que no tienes para pagar el café, sino que te quiero honrar. A mí me han pasado en restaurantes que he entrado y dice, alguien le pagó la cuenta. En primera instancia, si yo no tuviera para pagar la cuenta, no estaría comiendo en un restaurante. Pero alguien dice, alguien lo quiere honrar y ya pagó la cuenta. Obviamente ahí es cuando pido postre y todo lo que no había pedido. No, es broma. Porque comí justo barato, justo hoy. Pero lo quiero honrar. Bueno, esto es lo que la honra produce. Yo conozco a muchas familias que meten todo bajo la alfombra y jamás se habla de nada profundo y son expertos en fingimiento. Se reúnen a comer, pero todo bajo una cultura superficial. A mí me sorprende. No se habla nunca de la hija que se ha divorciado. No digo ahí, en un modo de canibalismo público, pero ni siquiera con la hija. Ni siquiera entre los padres acerca de la hija. No se menciona nunca al hijo vago que no trabaja. No se debate sobre la manipulación del hijo mayor. Está prohibido hablar del vicio de la menor o del menor. No se habla nada. Lo importante es pasar una fiesta en paz. Vengan y traigan algo para celebrar, un vinito, un tequilita, y pasémosla bien en el Señor. Eso no es pasarla bien en el Señor. Viven en una cultura de no toquemos temas incómodos. Reunámonos en Navidad y simulemos que todo está bien. Y esos hijos a los que nunca se los incomoda o nunca se los corrige, terminan sintiendo desprecio por esos padres. No es que dicen, qué gran carnal, qué gran compadre que es mi papá, nunca me dice nada. Y esto es irónico como trágico, irónico, porque precisamente lo que los padres tratan de hacer al no corregirlos es ganarse el amor de sus hijos. Pero eso lo pierden, porque ven que sus padres no tienen ninguna autoridad. Y tarde o temprano es una apuesta que no podremos pagar. Los hijos dirán, nunca mi papá se plantó en casa. Nunca mi mamá habló lo que tenía que hablar. Gritaba por estupideces. Iba a decir babosadas. Gritaba por babosadas. Pero nunca se paró y habló por las cosas realmente serias. Eso es lo irónico y lo trágico, que esos hijos siguen tomando malas decisiones, perjudiciales para ellos, para toda la familia.
Entonces Proverbios 13:24 da un diagnóstico crudo, dice: el que detiene el castigo a su hijo odia, a su hijo aborrece. El que lo ama desde temprano lo corrige. El que lo odia no lo corrige, el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Sí? Honrar a nuestros hijos es: te voy a corregir. ¿No me puedes comprar tal cosa? Claro que puedo, no quiero. Porque nosotros nos criamos en la cultura del no puedo, no hay. Y nosotros ahora vivimos una cultura que suele haber. Hay crédito, hay una tarjeta. Podemos, pero tienen que entender que no todo lo que se puede, todo lo que se quiere se puede, ni va a estar en el momento que lo exijan. Entonces, ¿cómo podemos corregir a un hijo? Bueno, se acabó una semana sin internet, sin celular. Y que digas: no, pero ella es un hombre de 14 años, vive bajo tu techo, no paga renta, alguien le lava los calzones. Y mientras que los calzones no se los puede lavar solo, y aún así no pueda pagar la renta donde guarda esos calzones, entonces va a ser corregido. Proverbios 29:15 dice: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Entonces el consentido, el nene de papi, el nene de mami, va a avergonzar a su papi y mami. Tarde o temprano nos va a avergonzar. Yo cuando era chico me contaron una historia de un hijo que fue a parar a la cárcel por haber robado un banco. Y cuando su madre fue a visitarlo a la prisión, él le pidió que acercara su oído lo más posible porque quería decirle un secreto. Y cuando ella lo hizo, él le arrancó un trozo de oreja con los dientes. Y los guardias se abalanzaron sobre el muchacho, lo llevaron a la celda de castigo, mientras un oficial le gritaba: no puedes ser tan mal tipo, lastimaste a tu propia madre, eso es el colmo de la maldad. Y el muchacho dijo: esa mujer que dice ser mi madre se rió cuando robé unos lápices en la escuela y me felicitó cuando más tarde me quedé con una calculadora de un compañero porque dijo que gracias a eso no tenía que comprar una. Si ella me hubiese corregido a tiempo, me hubiese obligado a devolver lo que no era mío, hoy no estaría pudriéndome en una cárcel. Entonces tenemos una responsabilidad en algo que los hijos van a crecer, van a ser adultos y se van a dar cuenta de nuestros casos omisos, de cuando cerramos la boca, de cuando nos reímos cuando no había que reírse, de cuando celebramos la canallada que no había que celebrar. Esto no es ser antiguo, esto es un principio bíblico. Los padres que no corrigen se creen más sabios que Dios y en esencia deshonran a Dios, como también deshonran a sus propios hijos. Corregir es duro porque tu hijo te va a decir: te odio, eres el peor padre, cuando pueda me voy, eres una basura. Y cuando más te insulte, más corrección, hasta que se dé cuenta que no te puede doblar el brazo porque Dios te puso como sacerdote del hogar. Corregir a tus hijos no va a ser un momento agradable en tu hogar. Va a haber gritos del otro lado, tus hijos te van a faltar el respeto, vas a tener que seguir provocando la paz. Los líderes también caemos en esa trampa de mantener la paz en la iglesia. Y ahí es cuando uno honra a alguien por encima de Dios. Cuando uno quiere honrar a quien ve y no puede honrar a quien no ve. ¿Qué hace el pacificador? Totalmente diferente al que mantiene la paz. El pacificador confronta si es necesario porque quiere verdadera paz. ¿Sí? Verdadera paz. Cuando uno quiere verdadera paz tiene que confrontar. Eso es tener verdadera paz. Y a veces hay que confrontar. Entonces, quien quiere mantener la paz quiere dejar las cosas como están. Y cuando dejamos las cosas como están, Dios no va a salir a matarnos. Pero sí otras cosas en nuestra vida van a empezar a morir. Porque queremos mantener la paz.
Hay gente que no quiere tener problemas con su cónyuge, no quiere tener problemas con su suegra, no quiere tener problemas con sus hijos, no quiere tener problemas con los miembros de la iglesia, no quiere tener problemas con los pastores y les da un micrófono a todos los pastores para que todos digan alguna babosada, porque si no tiene problemas y se van de la iglesia. Y cuando un pastor quiere honrar a la gente por encima de Dios, hay algo que se va a morir, su presencia, su gloria, su unción, hay algo que se va a morir. Como líder yo he tenido muchos problemas por no honrar a cierta gente que quería, no sé, abrir el culto, o yo quiero también predicar, o yo quiero también figurar, y me he tenido problemas. Pero mi asignación es cuidar que lo sagrado no se vuelva común, cuidar lo que Dios nos ha dado. Entonces, para no tener problemas uno a veces hace caso omiso. Y a veces hay que confrontar, tanto Moisés como Elí trataron de mantener la paz barriendo lo incómodo debajo del tapete. No se puede. A veces para tener una verdadera paz hay que declarar la guerra. A veces hay tiempo de guerra. Si uno quiere paz, va a haber guerra. Porque hay gente que no va a entender que nosotros queremos mantener las cosas como están. Si queremos paz, va a haber guerra. No negociamos con terroristas. No negociamos con terroristas, va a haber guerra. Y muchos padres, por mantener la paz, esto no es pacificar, están deshonrando a Dios. Lo que muchos cónyuges hacen al callarse no es mantener la paz. Mejor dicho, es mantener la paz, pero no es pacificar. Y están deshonrando a Dios. Entonces hay un momento en la vida que uno tiene que decir, bueno, yo voy a refinanciar las relaciones. ¿Qué es refinanciar las relaciones? Esto está mal, hay que cambiarlo. No puede ser que nuestros hijos se vayan a cualquier hora y vengan sin avisar si comen de nuestra mesa. Hay que refinanciar. ¿Qué te agarró, papá? ¿Qué te agarró, mamá? ¿El demonio? No, estoy refinanciando. Basta de mantener la paz. Voy a pacificar. Refinanciar. Hay cosas que uno tiene que hacer. Porque si no las hace, eso lo vamos arrastrando. Y en un momento Dios dice, me estás deshonrando. Hay una asignación que se nos da. Como esposos, como padres, como hijos, como líderes. Recordemos, la honra es una condición del corazón. La honra nos abre caminos, la honra nos da salud, la honra nos da juventud eterna, la honra nos sienta en mesas de reyes, dice las Escrituras. Nuestra vida fluye a través de la honra. Entonces, primero honramos a Dios, después nuestra asignación. Nuestra asignación puede ser papá, ser mamá, ¿cómo no? O puede ser, te estoy enviando para este propósito. Honramos a nuestra familia, honramos a nuestros padres, honramos a nuestros hijos, a nuestras autoridades y aún a nuestros enemigos. Los honramos. Yo quiero dejar esto claro. Esto no es una excusa para abandonar la familia y vivir por fe. Yo conocí a muchos vagos que alegan tener el ministerio de las naciones y se van de paseo por el mundo durante semana abandonando a la esposa y a los hijos. Muy fácil hacerle 4 o 5 hijos a la mujer y después tener un llamado a viajar por el mundo. Le gustó hacer el hijo, pero no le gustó criarlo. O dedicarse a la música y vivir de las ofrendas y a ver cuánto me dan. Y dejar de trabajar y de proveer porque dicen Dios me llamó al ministerio. No, eso no es lo que la Biblia enseña. Primera de Timoteo 5:8 afirma, si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Hay que proveer primero para los suyos y para los de su casa. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Ahora, de hecho, hay asignaciones que pueden ser para el hogar. Por eso separo ministerio de asignación, de plan, de misión divina. Hay madres que dedicaron toda su vida a servir a un hijo discapacitado. Esa es su asignación. No despegarse de su hijo.
Hay esposas que su asignación es servir al esposo, quien tiene un gran llamado, y ella tiene que estar allí criando a los hijos. Lo que trato de decir es que cuando Dios nos da una asignación, una misión, y nosotros primero queremos honrar a alguien por encima de ese mandato, ahí es cuando pecamos contra Dios. Otro ejemplo bíblico para que no digan está inventando. Elí era un sumo sacerdote y estaba a cargo del tabernáculo. Sus hijos eran unos sinvergüenza, unos canallas. No tenían respeto por el Señor, no tenían respeto por el pueblo, mucho menos de sus obligaciones como sacerdotes. ¿Sabe lo que hacían los hijos de Elí? Se quedaban con las ofrendas, lo mejor de las ofrendas, los billetes más grandes. No obstante, no se conformaban, cometían depravaciones, violaciones a jovencitas dentro del templo. Y el padre era totalmente consciente de lo que hacían los hijos. Primera de Samuel 2:23 menciona que un día los confronta y le dice: ¿pero por qué hacen estas cosas semejantes, hijos? Todo el pueblo habla de vuestros malos procederes. No, hijos míos, no es una buena fama la que oigo de ustedes. Fue todo lo que le dijo el viejo. No oigo buena fama de ustedes. Yo me lo imagino tipo Flanders. No oigo buena fama de ustedes. Fue toda reprimenda. Siguió permitiendo que sus hijos sirvieran como sacerdotes. No los disciplinó, no los echó, no los corrigió. Claro caso de nepotismo. Una de las vacas sagradas evangélicas se da por sentado que todos los hijos de pastores necesariamente heredan la iglesia y el ministerio pastoral. Eso sería como suponer que un hijo de cirujano puede operar porque es el hijo del padre, aunque nunca fue a la escuela de medicina. Imagínate, te van a abrir el corazón. ¿Quién me va a operar? ¿Usted, doctor? No, mi hijo. ¿Estudió? No, pero mi hijo. O que el hijo de un abogado te va a defender en un caso, aunque nunca estudió leyes, pero porque es el hijo del abogado y se crió en medio de libros de leyes. Entonces, siempre pensamos que como es hijo del pastor se puede dedicar únicamente al pastorado. No puede tener otra profesión, otro oficio, y la iglesia lo tiene que mantener porque es el hijo de la familia pastoral. Hay casos en que el ministerio de un hijo supera al ministerio del papá. Sí, pero es algo orgánico, no es impuesto por linaje familiar. Pero es patético. A veces me veo cuando los creyentes de años tienen que sentarse a escuchar a un muchachito que los exhorta. Todos saben que el muchachito nunca hizo nada por sí mismo, no tiene experiencia, lo heredó todo. Si Elí hubiese realmente honrado a Dios, habría apartado a sus hijos del oficio y los hubiese sustituido por hombres justos. Entonces un día, como él no lo hace, aparece un profeta de parte de Dios. Porque a Dios no se le escapa nada, a Dios no se lo puede timar. Y le dice: así ha dicho Jehová. ¿Por qué habéis pisoteado mis sacrificios, mis ofrendas? Has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos con lo mejor de las ofrendas de mi pueblo. Primera de Samuel 2:27. Dios le dijo: no estás honrando, me estás honrando a tus hijos más que a mí. Y el profeta siguió hablando y sentenció: por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo voy a honrar a los que me honran, los que me desprecian también serán despreciados. Gracias por esta palabra. Y ahora todos, si pueden, donde están, levante su mano, digan: Señor, gracias por esta palabra, gracias porque la honra ha penetrado en mí. Estoy hablándole a los que no han vivido milagros hace mucho y los milagros se han ido de tu vida a causa de que no has honrado al Señor y lo has tenido por ordinario. Estoy hablándole a aquellos que no han honrado cuando dan, solo dan cuando hay necesidad y no han sabido lo que es derramar perfume caro a los pies de Jesús. Estoy honrando a todos aquellos que han ido por la vida deshonrando a sus enemigos, maldiciendo, hablando mal, y ni siquiera han tenido la dignidad del arcángel cuando dijo: Jehová te reprenda. Vamos a cambiar el paradigma. La honra será nuestra bandera, la honra será nuestro estandarte, la honra será lo que hacemos cada día, cada mañana en nuestras vidas.
Y todos los días esa bandera se mantendrá flameando en nuestro corazón. Honra. Padre, mujeres y hombres honorables se levanten hoy en River. Hombres y mujeres de honor, de palabra, de integridad, de promesas que se cumplen. No estoy hablando de ausencia de problemas, estoy hablando de honra eficaz, de honra dirigida hacia el cielo horizontalmente y aún a los que están debajo nuestro. Padre, honramos nuestras vidas, honramos tu vida, honramos a partir de ahora la familia. Señor, has hablado palabra esta mañana. Y yo estoy convencido que muchos van a tener que oír el mensaje un par de veces más para que cada frase, cada palabra sea digerida, masticada, para que sea parte de nuestra dinámica de vida. Señor, gracias porque esta mañana nos amas tanto, Señor, porque por eso nos hablas así. ¿Cómo te ama el Señor? Ay, cómo te ama el Señor. Cómo te ama el Señor, que ha traído palabra de sustento, de reconfortamiento, palabras que sostienen nuestra vida, nuestra familia, nuestro ser. Padre, gracias por este momento. Gracias. Perdónanos si hemos sido infieles a nuestra asignación, si alguien ha venido a hablarnos, si alguien nos ha distraído. Perdónanos si hemos perdido el enfoque, pero este es el tiempo, dice el Señor, donde yo te estoy enviando y yo pondré de acuerdo a los tuyos y ellos te acompañarán, porque has decidido honrarme a mí por encima de los tuyos. Bendigo a esta iglesia. Levanta las manos y dile: Señor, yo recibo esta bendición. La unción del Espíritu toca a cada quien, toca a cada familia, cada papi, cada mami, cada hijo, cada hogar, cada sitio, cada casa. Bendigo, Señor, llena de gloria y de unción esta casa, casa de Dios, puerta del cielo. Bendigo a estos tus hijos, bendigo a esto tu ejército. En tu nombre, Señor, decimos amén, amén y amén. Gloria a Jesús. Nos quedaríamos ministrando y orando horas, pero siempre hay otro servicio. Dale un aplauso grande al Señor de señores y al Rey de Reyes.